¿Qué tal os ha parecido la primera parte, del curso? Muy bien. ¿Ha estado bonito? ¿Os Sí. sentís liberados? Sí, sí. Sí. Bueno, como yo estuve un poquito ausente en los primeros minutos, seguramente Florence les habrá explicado cómo fue que nació toda esta idea, todo este concepto, y cómo de alguna manera unimos nuestras diferencias para lograr el concepto de reflexología y dolor. Como habréis visto, bueno, Florence basa su trabajo en la liberación de la fascia, en la liberación del tejido conectivo. Es algo que para mí realmente, de alguna manera, llamarle liberación de tejido conectivo, liberación de fascia, era algo que yo venía haciendo ya hacía años, pero nunca le había sabido dar un nombre, ni tampoco una explicación, ni tampoco una definición. Entonces los conceptos se comenzaron a unir de manera casi natural. En aquella vieja conversación que tuve con Flores, yo le intentaba decir que la cura del dolor, yo la trabajaba también, por supuesto, liberando, pero a la vez también trabajando sobre dos sistemas, el equilibrio del sistema nervioso y el equilibrio del sistema endocrino. ¿Y por qué el sistema endocrino? ¿Y por qué el sistema nervioso? En primer lugar, porque el sistema nervioso es el primer receptor del dolor. Es el primer receptor y el primer comunicador del dolor. O por lo menos eso era lo que yo sabía hasta ese momento, o lo que yo conocía. Sin embargo, claro, el tejido conectivo, o fascia, es el tejido que comunica el dolor. No solamente que comunica el dolor, el tejido conectivo comunica a todos los órganos entre sí. Porque es un tejido, a ver, o sea, si yo, por ejemplo, tengo una distensión en el tobillo, es muy probable que termine en la mandíbula sin que la razón se encuentre en la mandíbula. Sin embargo, habrá sido provocado por una distensión en el tobillo. Y todo eso por una serie de comunicaciones de tejido conectivo que están o más poderoso que el sistema nervioso. Más poderoso no, pero tan poderoso como el sistema nervioso sí. En mi perspectiva del dolor, o en mi perspectiva del tratamiento del dolor, yo he llegado a la conclusión que lo peor que se puede hacer en el tratamiento del dolor es agredirlo. Quiere decir, el dolor ya es una agresión. El dolor ya es una agresión que se encuentra dentro del cuerpo y que yo mismo he fabricado. ¿Cómo lo he fabricado? Bueno, eso ya es una larga historia. Pero sin embargo, en el momento de combatir el dolor, tengo que estudiar exactamente cómo es que, no es cómo se ha originado el dolor, sí que me interesaría muchísimo saber dónde se ha originado, pero tengo que respetar al dolor al punto de decir, no, yo no lo puedo atacar, porque sé que si yo ataco al dolor, el dolor se va a resistir. El dolor tiene muchos colaboradores, en el momento que el dolor aparece, tiene muchos colaboradores consigo. Entonces, una de las cosas que a mí siempre me ha resultado de mucho beneficio hacer es, ¿qué es lo que hacemos, por ejemplo, cuando viene un cliente, viene un paciente y se queja de un dolor y nosotros encontramos que no solamente esa zona refleja, está anunciando que hay dolor, sino que también hay zonas alrededor que están anunciando dolor y hay zonas lejanas que pueden estar conectadas con ese punto que también anuncian que hay dolor. Y muchas veces, ¿cuántas veces nos ha sucedido en la práctica que viene una persona y decimos una cosa, ¿y no te duele, por ejemplo, aquí? Ah, sí, 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 también. La persona se olvida o lo registra de alguna manera como que ya se acostumbró a vivir con el dolor. Sin embargo, los pies todavía están reflejando ese dolor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Me voy a referir al dolor como aquella cosa específica, como aquella queja específica de mi paciente, o voy a ir a analizar todo el dolor de ese paciente y todos esos pedacitos de dolor que siguen acumulados en algún lugar, distribuidos con o sin conexión en su cuerpo. No puedo hacerle a esa persona una tomografía computada, ni puedo hacerle una radiografía, ni puedo hacerle una resonancia magnética, ni puedo hacerle en este momento ningún tipo de análisis que no está a mi disposición porque no cuento con los elementos, para hacer un verdadero diagnóstico de cuál es el dolor, por qué se originó, dónde está y desde cuándo.
Sin embargo, tengo los pies. Y los pies para mí son mi fuente de información. Entonces, en primer lugar, voy a utilizar los pies como fuente de información para ver qué es exactamente, cómo voy a maniobrar yo en mi abordaje del dolor. Y ahí es donde Florence y yo empezamos a complementarnos. Porque por un lado está la liberación de la fascia y el tejido conectivo. Por otro lado, como está diseñado en este triángulo, el balance del sistema endocrino y el balance del sistema nervioso. Y en medio está todo aquello que le doy de deberes, de alguna manera, al paciente, y que juntos lo vamos a ir resolviendo, que son incógnitas, o que son problemas, o que son creencias o malas costumbres que vienen como la identificación del origen del dolor. Yo puedo estar cargando con un dolor de muchos años y sin embargo haberme olvidado de ese origen o no conocerlo en absoluto. Sin embargo, ese dolor está. Pero si ese dolor ese dolor me está anunciando que hay algo que está funcionando mal. ¿Cómo puede ser que yo tenga una máquina perfecta que yo no sepa que hay algo que está funcionando mal? ¿Cómo voy a hacer? O sea, tengo la propuesta de decir, me resigno ante ello, o voy a entender qué es lo que está funcionando mal para ir a arreglarlo. Porque es una cuestión de tiempo de que ese dolor se transforme en otra cosa. La corrección de conductas. Cuando me refiero a corrección de conductas, ya voy más hilando un poco más fino, ya no a lo endocrino, ya no a la fascia, ya no al sistema nervioso, sino a toda aquella serie de actitudes que yo tengo en mi vida con las cuales yo he estado fabricando y contribuyendo a ese dolor. Tanto sea porque no me he cuidado al hacer deporte, o que no me he cuidado con una comida, o que no me he cuidado por algo que ha favorecido, por ejemplo, la aparición de una enfermedad inflamatoria. Y una enfermedad inflamatoria que, entre otras cosas, ha traído dolor. Sin embargo, si yo no me doy cuenta cuáles son esas conductas y esas actitudes que favorecen que ese dolor siga allí, yo voy a seguir viviendo con ese dolor sin hacer nada desde el punto de vista mental, sin hacer nada desde el punto de vista de mis decisiones. Porque todas estas tres cosas, estos tres lados del triángulo, me dicen de qué es lo que yo puedo hacer por un paciente desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista terapéutico. Pero también tengo que invitar a mi paciente a que desde su propio de vista, con mi compañía por supuesto, invitarlo a que haga un balance sobre las cosas que están dentro de ese triángulo. La corrección de conductas, la identificación del origen del dolor, la corrección de actitudes, la corrección de postura y el movimiento. ¿Por qué se provoca una inflamación, por ejemplo? Por una falta de oxígeno, ¿no? Por una falta de oxígeno. No, por una mala combustión, o puede ser por una contusión o por un cúmulo de toxinas. Incorrecto. Lo siento, Dani. No. Pero ya me acuerdo de aquella cena donde, tomando cucharadas de sopa, yo te pregunto, ¿te he roto algún esquema? No. Y tú me dijiste, todos. Bueno, no, aquí no se trata de romper esquemas. Vamos a definir exactamente lo que es una inflamación. Tú lo que has dicho ahora es la consecuencia de no tratar bien una inflamación. Pero una inflamación en realidad comienza como un proceso beneficioso para el cuerpo. ¿Qué es lo que hace la inflamación? ¿Por qué sucede una inflamación? Por protección. Exacto, por protección. Cuando el cuerpo asume que hay una agresión, tanto desde el punto de vista interno como por un agente externo, el cuerpo mismo sabe segregar aquellas sustancias que vayan a esa zona, a ese tejido, a protegerlo. Entonces, esa zona viene a ser como una zona restrictiva, como una zona de protección, en la que de alguna manera se dificulta, ¿sí? De alguna manera se dificulta el acceso y el pasaje de líquidos porque hay una zona de emergencia. La pregunta es, ¿cuánto le lleva al organismo deshacerse de esa inflamación? Entender que esa inflamación ya pasó su periodo positivo
y que la falta de circulación ya comienza a afectar negativamente a otros tejidos. Ahí es cuando la inflamación, ahí es cuando entra lo que tú has dicho ahora. La falta de oxigenación, la falta de combustión, etcétera, 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 y todos los etcétera. Yo pensaba que el primer momento de la inflamación era justamente crear calor en la zona para que se dilaten los tejidos, para que haya más sangre en ese lugar donde hay un problema, para atraer más nutrientes. Justo después ya se cierra la zona. Justamente atraer a esos líquidos, atraer el flujo sanguíneo a esa inflamación para que pueda ayudar a regenerar más rápido ese tejido que ha sido dañado. Y cuando se estancan los líquidos ya empieza cuando se estanca y comienza entonces la compresión. La compresión es cuando ya pasamos el punto el punto positivo de la inflamación, y la inflamación comienza a convertirse en destructiva. Entonces la pregunta es, bueno, si voy a detenerme a pensar por qué ocurrió la inflamación, bueno, tal vez para una inflamación pueden haber muchas razones. Puede haber una razón viral, puede haber una razón bacterial, puede haber una contusión. Incluso algo emocional. Incluso algo emocional. La pregunta es qué es lo que lo favorece. Porque siempre, ya sea una inflamación, ya sea el dolor, siempre hay un agente que lo está nutriendo. Siempre hay una logística. Yo le llamo eso la logística del dolor. Cuando hablamos de logística vamos a emplear bien el lenguaje. Logística no quiere decir organización, como mucha gente utiliza el término logística para organización. Es un término que está muy mal empleado. Logística quiere decir todo aquello que provee a alguien de algo. Eso es la logística. Una cosa que se dirige a proveer un determinado material, una determinada sustancia. El dolor también tiene esa logística. Hay algo que lo alimenta. Hay algo que alimenta esa inflamación. Entonces, ¿por qué decía yo que el dolor es lo último que se toca? En primer lugar, porque si yo voy a atacar al dolor, el dolor tiene sus mecanismos de defensa, tiene muchos aliados consigo mismo. Tú me vas a pegar a mí, bueno, que lo sepas que te vas a meter con todos mis amigos. Y yo digo, no, tienes razón. Pero aquí yo quiero abrir un paréntesis para, tal vez esté hablando de más, pero sé que no estoy hablando de más, porque uno de los grandes, en mi opinión, uno de los grandes problemas que yo he encontrado, al menos en mi tarea como docente, durante todos estos años, es ver muchos terapeutas que vienen con la idea de que cuando hay un dolor hay que atacarlo. Hay que ir a trabajar inmediatamente sobre ese dolor, deshacerlo, combatirlo. Y yo pienso exactamente lo contrario. ¿Por qué? ¿De qué me sirve, por ejemplo, si una persona tiene un dolor en las lumbares? ¿De qué me sirve ir a trabajar directamente sobre las lumbares? ¿De qué me sirve? Me sirve simplemente para ir a librar una batalla con las lumbares. Sin embargo, ¿cuál sería la mejor estrategia para ir a trabajar sobre un dolor de las lumbares? Lo que hemos hecho esta mañana, la liberación del tejido conectivo. Y entre otras cosas, ir a explorar cómo es que está ese dolor en las lumbares. Entonces, cuando yo me pongo a explorar, y ustedes pueden luego ver la metodología de dolor que yo propongo, que ahora la vamos a enunciar. Fíjense cuál es el paso para el tratamiento específico del dolor. Es el paso número 8 de 10 pasos. Vamos a empezar por los primeros. El primero es sentir e intuir. En el momento que nosotros estamos haciendo un masaje y estamos haciendo un masaje y estamos recibiendo información de cómo está el pie, tenemos una información de todas sus tensiones, de toda la tensión que viene del pie, de la falta de líquidos, de la falta de oxígeno, de todo, en fin. Conocemos la textura de cada uno de los órganos, de cada una de las glándulas, y sabemos que si hay algo diferente
a esa textura que nosotros ya conocemos, es porque eso nos tiene que decir algo. Algo que está en falta, algo que está de sobra, algo que está de más, no lo sabemos. Explorar las áreas de dolor. Y aquí es a donde voy. Si, por ejemplo, tengo el pie y viene mi cliente y se queja de un dolor en las lumbares, ¿sí? Se queja de un dolor, una tensión en la zona lumbar que ya hace días que lo tiene. Y cuando voy a explorar el dolor, una de las formas que tengo para averiguar qué tipo de dolor tiene y dónde está el foco del dolor es asumir que el lugar de mayor dolor es donde está focalizada la mayor debilidad. Y esa mayor debilidad se expresa en un mayor dolor. Tanto sea porque hay zonas más sensibles que otras, sino porque esa zona ha sido mayormente debilitada con respecto a otras. Y si yo, por ejemplo, hago una evaluación y veo que aquí en la L4 me refiere a un dolor de intensidad 7 y en la L5 me refiere un dolor de intensidad 6 y por aquí en la L3 me refiere un dolor de intensidad 6, ¿dónde está la mayor debilidad? En el L4. En el 7. Aquí. Quiere decir que este L4 va a ser el último lugar que yo voy a tocar. Pero, si aquí tengo una referencia de dolor 6, yo no me quedo con eso solamente. Voy a ver, bueno, qué es lo que hay al lado, qué hay en la L3, y veo que hay un dolor 3, de intensidad 3. ¿Y qué hay aquí? Un dolor de intensidad 2. Quiere decir que si voy a poner todo en una curva, como por ejemplo en una campana de Gauss, voy a ver que aquí está la zona de mayor dolor, pero desde aquí vienen todos los afluentes al dolor. Y como en una estrategia militar, una de las mejores maneras de atacar al enemigo es cortándole sus provisiones. Cortar la logística del dolor. Trabajar sobre estas zonas que ofrecen menos resistencia. Y al momento de que el dolor se vea completamente debilitado en su poder, ir a trabajar sobre él. Y les puedo garantizar que ya no va a quedar dolor que tratar. De alguna manera, volvemos al principio de la fascia, volvemos al principio del tejido conectivo. Vamos a ir a ese lugar del dolor. Y vamos a ir a esparcir el dolor. Esparcir esa área. Quiere decir, si aquí hay un dolor de intensidad 6, vamos a desconcentrar el dolor. Área por área. Y lo vamos a hacer en cada uno de los puntos que refieren dolor, sin tocar el área del dolor específico. Vamos a ir a rodear el dolor, ir a atacar a todos y cada uno de sus referentes, a todos y cada uno de sus aferentes, de cada uno de sus proveedores. Tercer paso es evaluar el dolor subjetivo. Cuando hablo de evaluar el dolor subjetivo, ya he estado haciendo esta evaluación de dolor. Preparación del paciente para el tratamiento. ¿Qué es lo que tengo que hacer aquí? Antes de llegar a el trabajo sobre cada uno de los puntos, tengo que preparar acciones en cadena. Ahí sí es cuando hablo del tratamiento del sistema nervioso y del sistema endocrino. Porque después de todo, el sistema que gobierna el dolor, el sistema que gobierna la percepción del dolor, no es solamente, vamos a decirlo, sí, es el sistema nervioso, pero quien provee de material, de sustancias para curar el dolor, es el sistema endocrino. ¿Sí? Una de las cosas que tenemos que hacer también en esta parte es hacer que nuestro paciente
venza su propia resistencia de control. Una de las cosas que sucede en la terapia es que cuando viene nuestro paciente nos puede decir con un lenguaje verbal: me entrego en tus manos. Eso por un lado está bien, por otro lado es falso, porque nunca termina de entregarse hasta que no se rompe esa barrera de control que él tiene sobre lo que a él le tiene que doler o lo que él se puede entregar a mí. Hay algunas personas que se entregan con más facilidad que otras. Sin embargo, también hay mecanismos y están en los pies y los vamos a estudiar para romper ese control, para hacer que el paciente venza ese control, que no esté controlando todo el tiempo, sino que realmente pueda dejar que no solamente yo pueda trabajar, sino que aquellas zonas de dolor sea más fácil trabajar sobre ellas. Todos estos pasos no llevan más que unos pocos minutos en realidad. Cuando viene un paciente y, por ejemplo, me refiere un dolor o no me refiere a un dolor, que yo puedo encontrar en alguna zona del pie, que, ay, me está doliendo ahí donde me tocas, y digamos que es aquí en el estómago. La persona no se ha quejado del estómago. Sin embargo, nosotros sabemos que el estómago es un órgano muy resistente, de tejidos muy resistentes, es un órgano muy fuerte en el cuerpo. Quiere decir que yo tengo que ir con mucha violencia a trabajar sobre el estómago para que el estómago duela en una situación normal. Y aún así tampoco garantiza que el tejido del estómago, el reflejo del estómago, pueda doler. Sin embargo, si el paciente me revela dolor en un área donde tradicionalmente sería muy difícil que duela, entonces es porque ahí hay un problema. ¿Sí? Digamos, entonces, que la primera pregunta que le debo hacer a este paciente es, del 1 al 10, dime por favor, en tu escala de dolor, ¿cuánto te duele? Entonces ahí yo ya puedo empezar a ver y a explorar, digamos que es un 8, de acuerdo a lo que yo acabo de explicar. ¿Qué es lo que debo hacer si veo un 8 ahí en ese lugar? Buscar otros que tengan menos. Buscar alrededor. ¿Qué es lo que sucede? Buscar alrededor. Porque ese dolor no está solo. Hay que asumir que ese dolor no está solo. Hay algo que lo está favoreciendo. Hay algo que está... Tal vez sea una inflamación de la fascia que tengo que ir a empezar a buscar, a ver por qué está allí, por qué está inflamada. Entonces, ante cada una de esas inflamaciones, yo tengo que ir a ver qué tal está el resto de las áreas que lo circundan. 8. Habrá un 5, un 6, un 7, un 4. ¿Y cuál será el siguiente paso? Ir a aislar el dolor. Trabajar sobre el dolor, trabajando con estiramiento. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer varias cosas juntas. En primer lugar, voy a hacer una demostración de cómo trabajamos explorando el dolor. En segundo lugar, voy a trabajar sobre una técnica que me ayuda a amortiguar el dolor inmediatamente. Y voy a trabajar sobre una microtécnica que me ayuda a vencer el control. Con todas esas vamos a ir al paso siguiente, luego, que va a ser el trabajo sobre, que va a ser el trabajo sobre los plexos nerviosos. Entonces, antes de eso, entonces, para no ir con toda la teoría a la cama, ¿sí? 5, 4, 3, 2... Para no ir con toda esa teoría, vamos a hacer primero unos 10 minutos de ensayo sobre cómo explorar el dolor en los pies. Ver qué es lo que me dice cada uno de esos indicadores. Trabajar sobre la técnica, las 2 micro técnicas para técnicas de rápida analgesia y de vencer el control. Y luego volvemos otra vez a la silla, vamos a ver
los principios del trabajo sobre los plexos nerviosos y vamos a terminar el día ensayando los plexos nerviosos porque esa es una técnica que lleva bastante tiempo. Hoy hemos hecho este procedimiento siguiendo las respuestas del paciente. Mañana vamos a tener que empezar a hacer siguiendo nuestra propia percepción. Hoy hemos visto qué es lo que nuestro paciente nos puede decir de acuerdo a lo que siente en cuanto a la resistencia, ¿sí?, de su propia piel, de su propia fascia contra nuestros dedos. Mañana vamos a sentirlo. Vamos a tener que identificarnos nosotros, saber qué es lo que sentimos debajo del dedo. Y pueden suceder solamente dos cosas. Puede suceder, bueno, tres. En realidad una, que no sintamos nada. Dos, que sintamos una congestión debajo de los dedos. Tres, que el dolor se nos traspase a nosotros. Entonces, mañana, si hoy teníamos que concentrarnos, mañana nos vamos a tener que concentrar un poquito más. Lo que vamos a hacer, lo que vamos a ver ahora, y con esto ya nos va a llevar hasta el final del día, es aprender a trabajar sobre los plexos nerviosos. Aquí, este tío, aquí, de azul, tiene aquí puestos, como si tuviera puesto una ropa, ¿no? En realidad, cada uno de ellos viene a simbolizar un plexo nervioso. Es un plexo, digamos que tengo muchos nervios, ¿sí? Hay un nervio por aquí, otro nervio por acá, otro... ¿Era esto? Ah, no, era esto. Digamos que esto es lo más parecido a un plexo. ¿Sí? ¿Qué característica tiene este plexo? Esta forma. Tiene la característica de que es una intersección. Es una intersección, es un punto de encuentro y es un punto de distribución. Si es una intersección y es un punto de distribución, es un punto de distribución que tiene el sistema nervioso. El sistema nervioso tiene millones de puntos de distribución. Uno de ellos son los plexos. Y fuera de estos 6 plexos centrales hay cientos de subplexos y más miles de subplexos. ¿Por qué? Porque son intersecciones del sistema nervioso. Pero, ¿para qué? A ver, fíjense por qué hay un intercambiador de Avenida América o un intercambiador de Plaza Castilla. Porque vendría a ser una estación de distribución, ¿sí?, de nervios. Incluso en el idioma castellano utilizamos como que, por ejemplo, la Puerta del Sol es un punto neurálgico de la vida madrileña. Punto neurálgico, hombre. ¿Y todo eso por qué? ¿A qué nos referimos? Nos referimos a un plexo. Un plexo es un punto de distribución de mensaje, un punto de distribución del sistema nervioso. ¿Qué distribuye el sistema nervioso? ¿Quién es el principal distribuidor del sistema nervioso? Los nervios. ¿Cómo? Los nervios. ¿El principal distribuidor? ¿Cerebro? El cerebro. Ah, bueno. El cerebro. El cerebro en realidad es el proveedor y actúa como distribuidor. Solamente que los nervios o los plexos en realidad son esos puntos de distribución de los nervios. Si no, todos los nervios serían independientes. Ahora, y yo pregunto, ¿todos los nervios son independientes? ¿O es como en el tejido conectivo, que un tejido depende de otro? ¿O es como en el tejido, como en el sistema endocrino, que una hormona también depende de otra? Hay una jerarquía. Hay una jerarquía en el tejido conectivo, hay una jerarquía
en el sistema endocrino y hay una jerarquía en el sistema nervioso. En esa jerarquía está primero el cerebro y luego los plexos nerviosos. Los plexos, ¿qué hacen? Distribuyen el mensaje del cerebro hacia diferentes partes. ¿Para qué? Para inervar determinadas funciones del organismo. Entonces es así que tenemos el plexo cervical, entre las vértebras C1 y C4, pucha, qué feo que lo hice, pero por lo menos sonríe. C1, C2, C3, C4. ¿Qué inerva este plexo? ¿Hacia dónde van los nervios de este plexo? Hacia los músculos de la cara, ¿sí? Hacia los músculos de la cara, hacia la garganta, hacia la boca, hacia la nariz, ¿sí? Luego viene otro plexo, que es el plexo braquial. El plexo braquial lo ocupan las vértebras C5, C6, C7, T1. ¿Y qué domina? El cuello y la extremidad superior. ¿Qué dices? El cuello y la extremidad superior. El cuello y las extremidades superiores. Exactamente. Ellos inervan la cintura escapular, los movimientos del cuello, los nervios del cuello, los músculos del cuello, ¿sí? La articulación de los miembros superiores, ¿sí? Y todo lo que los brazos son capaces de hacer, ¿sí? Eso está inervado por el plexo braquial. Luego tenemos otro, un manojo de nervios aferentes al corazón, y cuando digo aferentes es porque vienen por debajo del corazón, ¿sí? Y a este plexo se le llama plexo cardíaco. ¿Y cuál es la función del plexo cardíaco? La regulación del ritmo cardíaco. Vendría a ser el marcapasos del corazón. El marcapasos que nosotros conocemos, ese aparatito, bueno, en realidad el plexo cardíaco es aquel que determina ese marcapasos natural que tiene el organismo de cada uno. Luego viene un plexo bastante complejo, que tienen allí una fotografía de él. El plexo solar. Plexo solar con otra denominación, el plexo celíaco. Y el plexo celíaco, ¿qué es lo que inerva? Todas nuestras vísceras. Todas las vísceras. Todas las vísceras. El plexo solar inerva todas las vísceras. El plexo cardíaco inerva el corazón, y también los pulmones. ¿Sí? Luego viene otro plexo llamado lumbar, que viene desde atrás, pero son nervios que se distribuyen ¿hacia quién? ¿Hacia las vísceras? No. Hacia los músculos, tanto de las vértebras lumbares como del abdomen. Y luego tenemos el plexo sacral.
ubicado en la zona de la pelvis. ¿Y qué es lo que inerva? ¿Cómo? ¿Cómo? Entre otras cosas. Entre otras cosas. Y también, ¿qué más? El piso pélvico. El piso pélvico. Todos los músculos del sacro. Los ligamentos. Los músculos de, como por ejemplo el psoas, glúteo, piramidal, si no me equivoco también el popliteo, todos esos están inervados por el plexo sacral. Entonces, una manera de hacer un equilibrio en el sistema nervioso es trabajar sobre dos puntos fundamentales. Uno, el equilibrio de la columna vertebral, ¿sí? Y eso lo vamos a hacer con una técnica llamada estiramiento de columna, donde vamos a hacer algo parecido a lo que ya hicimos, ¿sí? Donde vamos a trabajar con 2 pulgares ubicados sobre la longitud de la columna, de los reflejos de la columna vertebral, y trabajar en un modo de estiramiento, simplemente para forzar a los músculos, de alguna manera, forzar a los músculos a ablandarse. Invitar a la columna vertebral es como si tuviéramos la columna vertebral tensa y con 2 cuerdas, una de cada extremo, le hiciéramos así, para estirarla. ¿Por qué? Porque por una cosa natural, por nuestra postura, por nuestro movimiento, por nuestro cansancio, incluso por cualquier tipo de desgaste físico, nosotros podemos sentir cómo nuestra columna se va tensando, y a través de esa tensión que recibe la columna, la inervación de los diferentes órganos también se va volviendo más problemática. Cuando la inervación de los diferentes órganos se va volviendo más problemática, también la fascia, el tejido conectivo, comienza a sufrir. Se comienza a agarrotar. Y a veces, como consecuencia de todo ese proceso integrado, podemos sentir alguna vez algún dolor de barriga que no sabemos de dónde sale, unos nervios que no sabemos de dónde salen, un dolorcito por aquí, otro dolorcito por allá. Todo eso es actividad de los plexos. A ver, nosotros somos seres mecánicos, pero no somos seres perfectos. Somos perfectos dentro de nosotros mismos, pero desde el momento que nos levantamos hasta el momento que nos vamos a acostar, estamos realizando una actividad física y estamos realizando un desgaste. Vamos acumulando pequeñas micro cosas que se van alojando en nuestra fascia, que se van alojando en nuestro tejido conectivo. De alguna manera, los plexos nerviosos están allí para servir de inervación para todo aquello. Pero el brazo ejecutor, aquí, es el tejido conectivo. Es el que al final y al cabo determina nuestro nivel de tensión en todo el cuerpo. El sistema endocrino va a estar allí como agente, como gendarme, de que todos los procesos orgánicos, ¿sí?, se realicen en armonía. Pero puede ser, como por ejemplo en el caso del estrés, ¿sí?, cuando, por ejemplo, ante una situación de estrés, ¿cómo reacciona el organismo? ¿Quién es el eje hipofisario adrenal? Comienza en la hipófisis, hipotálamo, en el hipotálamo, hipófisis, suprarrenales. Pero antes de que llegue al hipotálamo, ¿por dónde tiene que pasar? Por el sistema nervioso central, por el cerebro. El cerebro entiende de manera lógica y emocional. Cerebro y tálamo entienden que hay una emergencia. Inmediatamente ese mensaje pasa al hipotálamo, nexo entre el sistema nervioso y el sistema hormonal,
la orden de qué es lo que se tiene que realizar para que el cuerpo pueda reaccionar pasa directamente por ese eje. Y entonces, ¿qué hay? Hay una reacción en cadena de hormonas que dicen, paren todo lo que el organismo estaba haciendo, vamos a llevar todas las energías del cuerpo a ese lugar que está en emergencia. ¿Sí? De alguna manera a eso se le ha llamado estrés. ¿Qué es lo que sucede? El estrés está allí para defendernos de algo. Cuando lo que pasa es que la memoria del estrés se queda en la fascia. ¿Y qué es lo que sucede cuando no sabemos gestionar el estrés? O cuando lo dejamos vivir más de lo que necesita. Para eso necesitamos trabajar en equilibrio en el sistema hormonal y en los plexos nerviosos. Muchísimo. ¿Vale? Porque lo que nosotros tenemos que desatar, de alguna manera, fíjense la cantidad de nudos. Imagínense que tengo un cable de 100 metros, finito, sin que yo le haga nada, lo pongo en mi bolso y me marcho. Me dejo olvidado ese cable de 50 metros, que lo dejé todo enrollado allí, en mi bolso, y estoy seguro que dentro de 3 días, cuando vaya a abrir mi bolso, aquello es todo un nudo. ¿Cómo hizo para anudar si yo no le hice nada? ¿Nunca les ha sucedido? Sí, yo es un misterio que todavía no tengo resuelto en este planeta. Los cables se enrollan solos. ¿Cómo se enrollan los cables del organismo? Solos. ¿Cómo se enrollan los cables del organismo? No creo que lo hagan solos. No como estos cables que hay fuera aquí. No, a ver, ¿dónde está la explicación? ¿Dónde está la explicación? Yo no la tengo. Pero en el organismo sucede exactamente el mismo proceso. A ver, es un poquito diferente. La emoción afecta al tejido conjuntivo. El tejido conjuntivo se tensa. El tejido conjuntivo estrangula el plexo. Y por lo tanto, todos los mensajes no pueden pasar como pasan. Exacto. Pero no hay esos nudos como en los cables de fuera. Eso es un misterio. ¿Estás segura? Es un misterio que hay en este planeta. De los ¿Estás cables segura? que se enrollan. Yo por eso te digo, yo tampoco estoy seguro. Por eso te digo, yo tampoco estoy seguro. Pero, ¿por qué sucede que luego de una emoción que ya pasó, mi cuerpo se queda tenso y yo me quedo viviendo esa situación como si todavía fuera presente, cuando yo ya la he superado? Bueno, eso crees que has superado. Crees que has superado. Crees que has superado. Claro. Sin embargo, te acostumbras. Claro, pues si la tensión permanece es porque solo crees que has superado. Porque el dolor también lleva un proceso de alarma, de adaptación y de agotamiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer con el trabajo tanto del sistema nervioso como del sistema hormonal? Es evitar el agotamiento. ¿Sí? Para eso vamos a hacer una técnica. Hay una técnica que he desarrollado en estos años que se llama la técnica de los plexos nerviosos.